Hay casos que demuestran de una forma definitiva y palpable que el fenómeno ovni es algo infinitamente complejo que trasciende no solo a nuestra comprensión, sino prácticamente a todo lo que conocemos acerca de la realidad. Uno de los casos que me demostró esto de forma más palpable es el sucedido en las Islas Canarias el 22 de junio de 1976. Todo se inició cuando desde el buque, la fragata Atrevida de la Marina Española, observaron cómo se elevaba desde el mar una pequeña esfera que comenzaba a girar y a generar una enorme esfera transparente y luminosa que se vio prácticamente desde todas las islas. Posteriormente, esta pequeña esfera surcó el cielo de las Islas Canarias, fue visto por miles de testigos, fotografiado al menos por un turista al que el carrete fotográfico le fue requisado por las autoridades militares, que luego divulgaron una de estas asombrosas fotografías, y finalmente fue a posarse en tierra, en la zona conocida como Las Rosas, cercana a la localidad de Gáldar, en la isla de Gran Canaria. Allí, entre otros testigos, se encontraron de frente con esa enorme esfera aterrizada el doctor Francisco Julio Padrón, que acudía a asistir a una enferma junto con el hijo de la misma y el taxista que les llevaba hasta el lugar. Tanto estos testigos como otros que fueron entrevistados por las autoridades militares españolas, consecuencia de lo cual surgió un informe bastante asombroso, lo que nos han descrito personalmente es que fue un impacto tan fuerte el que tuvo el encuentro con esa esfera que cambió sus vidas de forma definitiva. Tanto el doctor Padrón como los otros testigos tuvieron serios trastornos psíquicos y básicamente lo que vieron es lo siguiente: una esfera transparente y luminosa aterrizada en el interior de la cual se movían dos extraños seres de unos 3 metros de altura y de características bastante distintas a las humanas, si no es en la forma, con grandes cabezas, con unos extraños cascos y que sin que se les observara el rostro. Lo más asombroso del caso es que cuando ya estaban arriba en el monte, en casa de la paciente, el doctor Padrón pidió que abrieran las ventanas y desde allí vieron cómo desde la parte superior de ese globo comenzaba a surgir un extraño gas, la esfera comenzaba a hincharse, a agrandar sus dimensiones hasta convertirse en una casa de varios pisos de altura. Esa esfera comenzó a elevarse y, según consta en el informe militar, cambió de forma, cobró una forma fusiforme, casi una forma de pez, y aparentemente ese objeto penetró en el mar, luego salió en otro punto del mar, provocando extrañas quemaduras o algo similar a unos pescadores que estaban allí. Lo más interesante del caso es que el doctor Padrón tuvo una serie de asombrosas transformaciones psíquicas a partir de ese momento. A raíz de aquella experiencia, el doctor Padrón sufrió una asombrosa transformación. No solamente comenzó a tener una memoria extraordinaria acerca de todo lo que le ocurría a sus pacientes, sino que además comenzó de alguna manera a tener o comunicación o conocimiento de algo que iba más allá de él. Esa voz, esa extraña voz o similar que él creía percibir, de repente le advirtió una noche que debía dejar la consulta y encaminarse hacia un acantilado en el que se enfrentó a un espectáculo asombroso del que había otros muchos testigos. Al describirme aquel espectáculo, el doctor Padrón, comprobé con él la fecha en la que aquello se producía y pude confirmar que fue el 19 de noviembre de 1976, es decir, 5 meses después de su anterior experiencia. Lo que ignoraba plenamente el doctor Padrón es que aquel espectáculo que él estaba viendo, que era una especie de semiesfera luminosa enorme en el cielo, estaba siendo contemplada simultáneamente desde diferentes puntos del cielo e incluso desde tierra por las tripulaciones de 16 aviones de diferentes países. Entre esos 16 aviones se contaban algunos de la compañía Aviaco, Iberia, Air France francesa, Varig brasileña, TAP portuguesa y 2 líneas locales canarias, además de un avión de la Fuerza Aérea Española en el que iba
el capitán general de Canarias, Carlos Doll del Espejo. Según declaró posteriormente el general Doll del Espejo, que fue quien se encargó personalmente de hacer el informe oficial sobre este caso, lo que él vio era algo extraterrestre. Aquello era algo muy similar a esa esfera luminosa que había creado esa pequeña esferita que se vio 5 meses antes. Pero hay algo mucho más importante que todo esto, y es que aquella noche el alcalde de una localidad canaria había visto, junto con otras personas que le acompañaban, un objeto, una esfera transparente y luminosa, idéntica a la que había visto el doctor Padrón 5 meses antes, posada prácticamente en el mismo lugar. Esto nos confronta a toda una serie de cosas con el caso anterior. Primero, los ovnis pertenecen a una realidad distinta a la nuestra. Son capaces de aumentar de tamaño, de ser transparentes, de cambiar de forma, como ha comprobado el doctor James Harder, uno de los principales especialistas en el estudio de los informes OVNI, especialista en psicología y en física, que ha comprobado multitud de casos de todo el mundo en los cuales los ovnis cambian de forma. Pero hay un segundo punto muy importante, y es que en ocasiones, como ocurre con el doctor Padrón, establecen un contacto que podríamos llamar telepático con los testigos.